Seguimos en la región de la Araucanía y para hablar justamente de lo que ha sido quizás una de las noticias de la jornada y que trajo tanto coletazo también en otras materias. Estamos hablando de situaciones políticas también, una renuncia de una ministra incluso trajo consigo esta situación. Es la formalización de Héctor Yaitul, la medida de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Temuco y que tiene que empezar a cumplir desde ayer mismo, en la cárcel El Manzano 2 en Concepción, esto decretado por la jueza del Juzgado de Garantía de Temuco. Algo que también trajo bastantes reacciones porque recordemos que los gobernadores tanto de la Araucanía como del Biobío no querían a Héctor Yaitul cumpliendo medidas cautelares en sus respectivas regiones. Habían pedido incluso que fuera trasladado a la región metropolitana a cumplir a la cárcel de alta seguridad, pero el punto es que la cárcel de alta seguridad no está en condiciones para recibir imputados debido a que están en este momento en remodelaciones, así que era un poco complejo realizar esa situación. Pese a ello, hubo una audiencia bastante larga, extensa, que tenía como hora de inicio a las 10 de la mañana, sin embargo esto no comenzó a esa hora por problemas técnicos. Eran pasadas las 10:30 y todavía no comenzaba. Fue más cercano a las 11 de la mañana que se dio inicio finalmente a esta audiencia, con varios problemas técnicos durante el desarrollo de esta audiencia. Muchos intervinientes terminaron como esto era telemático, terminaron con sus transmisiones a veces pegadas. Era parte de lo que se dio en este marco de la transmisión de esta audiencia que era tan esperada y tan bullada también debido a la trascendencia que tenía, sobre todo aquí en la región de la Araucanía y en la macrozona sur, por cierto, con la presencia como imputado de Héctor Yaitul. Estamos hablando que el Ministerio Público le imputó, en este caso, lo formalizó por los delitos de robo de madera por más de 90 millones de pesos. Estamos hablando de usurpación de tierras en al menos 2 terrenos donde se habría actuado por parte de Héctor Yaitul y otras personas más. También amenazas contra la autoridad y llamamiento para desestabilizar al gobierno. Ese último concepto, además de atentados contra la autoridad, podría estar todo esto enmarcado en la Ley de Seguridad del Estado, y esa es la ley que estaría infringiendo Héctor Yaitul. Y todo esto hay que tratarlo como condicional, porque mientras no exista el desarrollo de un juicio oral con su respectiva condena y veredicto condenatorio, por cierto, no puede tratarse a Héctor Yaitul como una persona culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Así se establece en el sistema procesal penal chileno, hasta que no se realice un juicio oral. Mientras tanto, él cumple medida cautelar y eso no quiere decir que él sea responsable de los delitos que le imputan. Tiene que desarrollarse una investigación, tiene que desarrollarse el juicio oral, etcétera, etcétera. Todo parte del sistema procesal penal. No lo estoy defendiendo, solamente estoy señalando cuáles son los pasos judiciales que se tienen que dar en base a la investigación del Ministerio Público. Es la situación al menos que se dio en este marco, el decretar esta prisión preventiva por un plazo de 30 días fijado por el Tribunal de Garantía de Temuco. Revisemos algunas palabras, algunos intervinientes que entregaron sus testimonios. Estamos hablando de la fiscal Marcela Cartagena. Ella es la fiscal regional de la región del Biobío y ella tuvo la misión de formalizar a Héctor Yaitul por algunos de estos delitos, no por todos, porque la otra parte la tomó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Escuchemos en primer lugar las palabras que entregó Marcela Cartagena durante la audiencia y luego de esto, cómo respondió el abogado de Héctor Yaitul, Rodrigo Román, a las imputaciones que le realizaron entonces a su defendido. Revisemos ambas declaraciones. Que fueron solicitados por la Fiscalía. Los dichos del imputado Yaitul Carrillanca han traído consecuencias ciertas. Un estado real de amenaza para el bien jurídico protegido, orden público, y no una mera presunción. De este modo, luego de las declaraciones vertidas por el imputado, se registraron aproximadamente 54
hechos de violencia consistentes en ataques incendiarios que se extienden entre enero del año 2020 hasta mayo del año 2022. Esta magistratura ya ha manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente y sobre esa base se encuentra inhabilitada para seguir conociendo de este caso. En esta etapa había consideración del principio que informa el proceso penal, que es el debido proceso al juez natural, y el juez natural dice relación con el juez independiente, entre otras cosas. Y efectivamente, señoría, no siendo nada personal con usted, entendemos que el juez imparcial, que es parte integrante del debido proceso, se ve severamente afectado toda vez que ya se ha manifestado un dictamen de su parte, lo que dice relación con la suerte de mi imputado. Claro, esa última declaración, la que escuchábamos del abogado Rodrigo Román, que es el abogado defensor de Héctor Yaitul, tiene que ver con que durante el periodo o el proceso de la audiencia de control de detención, que es la primera parte de esta audiencia, después vino cuando se decreta la legalidad de la detención por parte del tribunal, se determina que Héctor Yaitul podía ser formalizado, y es así como se realizó. Esa última declaración de Rodrigo Román tenía que ver con un argumento que él utilizó o quiso utilizar para poder entonces señalar que la jueza estaba inhabilitada para poder entonces realizar algún tipo de audiencia con respecto a esta situación, tomar este hecho y controlar la detención. Sin embargo, eso fue desechado por el tribunal y esto siguió adelante. Pese a ello, entonces, finalmente se toma por decisión formalizar por parte de los persecutores, tanto la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, como también el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Ambos entonces entregaron largamente el detalle de los delitos que le imputaban a Héctor Yaitul. ¿Pueden haber más? Sí, por supuesto, pueden haber más, porque durante el plazo de 30 días es lo que va a estar en prisión preventiva Héctor Yaitul, es el mismo plazo que se le va a dar al Ministerio Público para seguir investigando y de esta manera seguir recabando antecedentes. Es más, en algunos medios de comunicación el fiscal Garrido manifestó que este tiempo lo van a utilizar también para seguir recabando antecedentes y de esta manera poder tener mayor cantidad de datos o antecedentes para poder entonces seguir imputándole cargos en el caso de que existan en contra del líder de la CAM, Héctor Yaitul. A propósito de la decisión del tribunal, escuchemos justamente cuáles fueron las palabras de la magistrada, en este caso, que entregó finalmente su decisión con respecto a la medida cautelar, el plazo de investigación y dónde deberá cumplir entonces Héctor Yaitul la medida cautelar, la más gravosa del sistema procesal penal, que es la prisión preventiva y por el plazo de 30 días. Revisemos las palabras de la jueza. La Fiscalía de Chile... Primero, que este tribunal se declara competente para conocer de los hechos que motivan la presente causa. Segundo, que se decreta la prisión preventiva del imputado, debiendo ingresar a cumplir al Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, octava región, lugar que previa coordinación dispuso Gendarmería de Chile en el ámbito de sus facultades. Ahí escuchábamos entonces a la jueza. Ayer también tuvimos la posibilidad como CNN Chile de conversar con el abogado en entrevista con nuestro canal, con el fiscal, de la Araucanía, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. ¿Qué señaló el fiscal con respecto a los pasos a seguir y a todo lo que tiene que ver con las imputaciones que realizó la defensa de Héctor Yaitul, que aquí se tienen que perseguir delitos y no ideas? Bueno, la respuesta es del fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, de esta manera. En relación con los medios de convicción que se hacen valer en esta audiencia, es posible hacer una distinción. Por una parte, los que están asociados a los delitos de la Ley de Seguridad del Estado, que se refieren básicamente a los dichos del propio imputado, antecedentes que expusimos en la audiencia, tanto en la relación de cargos como también en los extractos de algunos videos donde se apreciaban o las reproducciones de las entrevistas que él daba a diferentes medios de comunicación. Y además hay algunos antecedentes e informes policiales que dan cuenta de vinculaciones entre sus dichos, los dichos que él motiva a realizar y luego entonces también los atentados que afectan principalmente a la industria forestal.
Sí, bueno, esa situación fue, finalmente, Héctor Yaitul se le decreta esta medida cautelar, y cuando todos pensaban que el traslado iba a ser por aire, bueno, finalmente este fue por tierra. Rápidamente fue sacado desde el cuartel de la Policía de Investigaciones, escoltado por carabineros y por 4 carros de gendarmería. En uno de esos 4 carros finalmente sale Héctor Yaitul. Todo esto para justamente realizar el traslado. Lo señalábamos, podría haber sido por aire, no, finalmente fue por tierra, y Carabineros estuvo escoltando durante todo el trayecto que involucró también la Ruta 5 Sur hasta Concepción, realizando especies de escalas, y ahí entonces se mantuvo siempre custodiado el convoy que trasladaba a Héctor Yaitul hasta la cárcel El Manzano 2 en Concepción. Llegó anoche, o durante más bien la tarde, y de esta manera entonces empezó a cumplir desde ayer mismo la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 30 días. Hubo dentro de la audiencia, y aquí un dato adicional con respecto a la decisión de la magistrado, es que se había solicitado a la Dirección de Gendarmería un informe para ver si es que a solicitud de la defensa de Héctor Yaitul, que Yaitul pueda entonces pasar cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el CDP de Temuco. Sin embargo, bueno, esto tiene que ser emanado primero por la Dirección de Gendarmería, si es que está en condiciones la cárcel de Temuco, uno de los módulos donde hoy día están cumpliendo algunas condenas, incluso algunas prisiones preventivas también, algunos condenados, algunos internos, perdón, de origen mapuche, comuneros mapuche. Por lo tanto, podría haber quizás ahí algún tipo de cambio en el lugar en los próximos días de este centro penitenciario donde deberá cumplir prisión preventiva Héctor Yaitul. Y tampoco se descarta que acuda la defensa, en este caso el abogado Rodrigo Román, hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para tratar de revertir esta decisión del juzgado de garantía de la medida cautelar, y puedan entonces anularla o bien cambiar esta medida. Hubo un hecho bastante polémico durante la audiencia, y ha sido reflejado en varios medios de comunicación, en CNN Chile también, por cierto. Ayer lo conversábamos en CNN Prime, y es que uno de los abogados del Ministerio del Interior, querellante en esta causa, bueno, es de apellido Cipiaín, y él entregó un testimonio, o más bien hizo un relato para justificar, entre otras cosas, por qué también se sumaban a la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio del Interior. Escuchemos muy bien las palabras que entregó el abogado del Ministerio del Interior para justificar, porque trajo bastantes coletazos debido a que señalan que él habría estado realizando algún tipo de defensa de Héctor Yaitul. Incluso luego hubo algunas informaciones que señalaban que este abogado habría estado defendiendo a Héctor Yaitul en otro caso que no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, pero de todas maneras eso trajo como a colación una respuesta enfática del gobierno desmintiendo esa última información. Revisemos justamente las palabras que entregó este abogado durante la audiencia de formalización en contra de Héctor Yaitul en la jornada de ayer, y donde generó bastante polémica. El señor Yaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. Y el gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche. Un pueblo que él dice proteger, pero como buen líder ha perdido el rumbo. No se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo.
Ahí está entonces. La respuesta del gobierno es al texto, a la nota que emitió el Libero.cl, donde se manifestaba que este abogado estaba defendiendo también a Héctor Yaitul en otra causa, fue enfática y se señaló que el Ministerio del Interior no defiende personas sino que organismos, y eso, o defiende al Estado más bien. Y esa situación entonces fue desmentida. No habría sido este abogado parte de algún tipo de defensa particular en este caso, de Héctor Yaitul. El presidente Gabriel Boric también se manifestó con respecto a esta situación, llegando a la región de Atacama. En la jornada de ayer realizó un punto de prensa para, además, entre otras cosas, manifestar la situación de la ministra, la ahora ex ministra Janet Vega, anunciando que se le aceptaba su renuncia debido a estas vinculaciones que pudo haber habido entre una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que habría realizado una llamada a nombre de la ministra de Desarrollo Social para hablar con Héctor Yaitul, algo que estaría dentro de la carpeta investigativa como parte de los antecedentes que entregó la Policía de Investigaciones en esta causa y que fue expuesta por el sitio de internet exante.cl. Hay que dar los créditos respectivos. Ahí salió esa información y ahí se emanó, y eso trajo bastantes consecuencias al gobierno. Las palabras son del presidente Gabriel Boric refiriéndose puntualmente a la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Héctor Yaitul. El señor Yaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera de abandonar la vía violenta. Y por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, en donde estamos haciendo funcionar a las instituciones. Comentarte también, Fresia, y aquí salimos del tema de la situación ocurrida con Héctor Yaitul. Hoy a las 14 horas se lee el veredicto condenatorio en contra de Martín Pradenas. Todo esto en el marco de la investigación donde una de las víctimas es Antonia Barra. Así que vamos a estar muy atentos también a esa situación, Fresia, porque es un caso relevante de alta connotación pública y que es por todos medios deleznable lo que ocurrió con este caso, que fueron comprobados todos los acreditados, más bien, todos los casos que se le atribuían entonces como responsable y culpable a Martín Pradenas. Luego de eso va a haber un punto de prensa de la familia de Antonia Barra junto con los abogados que participaron de este proceso que finalmente va a tener como condenado a Martín Pradenas en esta jornada. Exacto. El padre de Antonia ha sido muy activo, ¿no?, en esta misma causa, y es ese punto de prensa que vamos a estar esperando. Y por cierto, también lo que va a pasar en el penal Bío Bío y muchas autoridades respecto al caso de Yaitul, me refiero, Felipe, de este traslado. Ya desde antes decían que ojalá no quedase en la zona, y cerca de las 9 llega entonces Héctor Yaitul al penal del Bío Bío. Nos vamos a quedar atentos a todas estas noticias del ámbito judicial. Por cierto, Felipe, muchísimas gracias. Ahí estaba Felipe Hernández desde Temuco. Chau, chau. Buenos días.